desde las concepciones del hombre, desde donde vamos a trabajar material de Kashir, hasta algunos otros conceptos de cultura, que es la cultura y cómo va a incorporarse. Empezamos a entrar en el área de la cultura y cómo, para luego cerrar, en cómo nosotros organizamos o pensamos la sociedad como tal, ¿no? Y luego vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con este fin de semana. Bien, en principio vamos a tomar algunas definiciones de la cultura, ¿no? Vamos a definir desde lo que Edward Taylor va a decir, bueno, la cultura es todo complejo que incluye conocimiento, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridas por el hombre como un miembro de la sociedad, ¿no? Tiene que ver con esto que es como todo aquello que hacemos como sujetos sociales, ¿no? Entonces, va a estar íntimamente ligada a la relación entre lo social y la cultura. ¿Bien? Para Rodolfo Kusch, ¿cierto? Taylor es un británico, fue un británico, Rodolfo Kusch es un argentino, filósofo y sociólogo. Eh, nos va a decir que la cultura comprende una totalidad, ¿no? Volvemos al concepto de la totalidad, de todo aquello que nosotros hacemos, está allí. Pero va a decir, todo es cultura en el sentido de que el individuo no termina con su piel, sino que se prolonga en sus costumbres, en sus instituciones y en sus utensilios. Aquí vamos a ir entrando en la tecnología como manifestación de la cultura. Vamos a estar hablando de el espacio en el que nos relacionamos, en el lugar, el hábitat en el que estamos y lo que hacemos entre nosotros. O sea, todas estas manifestaciones tienen que ver con la cultura, no solamente desde lo que comemos hasta aquello que vamos haciendo, ¿no? Nosotros como sujetos sociales en este mundo y cómo vamos organizándonos, ¿no? Es decir, entonces, va más allá de la piel, va más allá de lo que mi pequeña, precaria pensamiento, en mi microcosmos como ser humano, voy a entender, ¿no? Y White nos va a decir, es un sistema. Esto va a ser bien importante porque para nosotros es un sistema simbólico y que tiene tres niveles, ¿no? El nivel tecnológico, el nivel sociológico y el nivel ideológico. Cuando hablamos de estos tres niveles vamos a estar hablando en esencia de lo tecnológico como aquello que deriva de la ciencia, es decir, de nuestra forma de conocer o de lo que nosotros hacemos con el método científico y de aquello que hacemos nosotros con lo que vamos armando de nuestra actividad como tal, ¿no? Científica. Y la tecnología como un elemento que conecta la teoría, por así decirlo, los modelos teóricos, con lo que nosotros requerimos. Es decir, por ejemplo, en el caso de la computadora, nosotros vamos a tener tecnología que vincula la electricidad, la informática, la ingeniería de comunicaciones, la ingeniería visual, la psicología del color, la psicología de las presentaciones. O sea, vamos a tener un montón de teoría que tiene que de una u otra forma manifestarse a nivel de lo que podemos tocar, de lo que podemos usar, de lo que podemos trabajar. Allí va a coexistir este concepto con el de Kush, cuando hablamos de estos instrumentos, ¿no? Esto que nosotros tomamos. La tecnología es la manifestación instrumental de la ciencia. ¿Sí? En esencia es eso. Y bueno, tiene un nivel sociológico porque va a hablar, cuando hablamos de lo sociológico, vamos a hablar de lo que nos interconecta a las personas, ¿no? Esto que nos vincula como tal. Y de lo ideológico, porque estamos hablando de un nivel supra social, estamos hablando de un nivel, en algunos casos metafísico, en algunos casos ético, en algunos casos tiene que ver con nuestras concepciones del mundo, ¿no? Y de eso se trata la clase de hoy, este asunto de las concepciones del mundo. De eso se trataba lo que nos decía Kashir sobre el concepto del hombre, ¿no? Kashir nos estaba hablando del hombre como elemento simbólico, y vamos a ver más adelante un poco de esto, del simbolismo del mundo, de la realidad, y que es el mundo de la realidad social y el mundo de la realidad cultural, ¿no? Va a haber una estrecha relación entre la cultura y la epistemología. Esto es algo que tenemos que rescatar de esta clase. Tiene que ver con cómo nosotros construimos conocimiento, pero siempre vamos a construir conocimiento como sujetos sociales, como sujetos inmersos en una cultura. Vamos a hablar entonces de cómo existe
una íntima relación entre la cultura y el conocimiento, cómo lo que conocemos está mediatizado, atravesado definitivamente por nuestras prácticas culturales, por nuestras creencias y por nuestros valores. Es más, el objeto de nuestra investigación, lo que nosotros consideramos útil y lo que consideramos inútil, también está íntimamente relacionado con la manifestación o la expresión de la cultura en nosotras, ¿no? Ahí, cuando ustedes estén haciendo su tesis, se va a encontrar con eso, se va a encontrar con que, bueno, ¿de qué voy a investigar? ¿O de qué, a dónde voy con esto? Primero, en la manifestación instrumental de, bueno, tengo que hacer una tesis para poder graduarme, por supuesto. Pero también está luego esta frase de, bueno, hay que incorporar un conocimiento que tenga eh, como base la posibilidad de resolver un problema. Ahora, la conceptualización de problemas está íntimamente ligada a la cultura. Será un problema un determinado hecho social, será un problema una determinada disfunción tecnológica y será un problema algún tipo de manifestación, como por ejemplo cómo concebimos la ecología, o cómo concebimos el riesgo, o cómo concebimos el ambiente como tal, ¿no? Incluso cómo concebimos a la sociedad en sí misma. Y entonces vamos a encontrar una relación, una función epistemológica en los símbolos, porque bueno, la cultura, nosotros nos relacionamos con el mundo a través de la cultura y la cultura es un entramado simbólico. Entonces, el símbolo va a ser, así como para los filósofos el aforismo, el símbolo va a ser para nosotros una construcción material de sentido, es decir, un espacio en el que está el sentido de la cosa y nuestras ideas de la cosa, ¿no? Eh, la idea es que epistemológicamente, es decir, desde la teoría del conocimiento, el símbolo es la materialidad del producto del pensamiento, ¿no? El producto de la acción del pensamiento. Ahora, nos va a decir casi que, bueno, nosotros entonces somos hombres y sujetos simbólicos, ¿no? Cuando hablamos de hombre, hablamos de hombre y mujer, ¿no? Por supuesto. Somos sujetos simbólicos, entonces todo lo que construimos, todo lo que hacemos, entra en esa relación simbólica. Las formas por las cuales nos vinculamos, lo que hacemos y cómo lo hacemos. Nuestros propios conceptos de capital social, capital de relaciones, capital cultural, que nos obligan a estar dentro del campo, como diría Pierre Bourdieu, también están mediatizados por esa idea simbólica que tenemos de poder, nuestras concepciones de ubicación, ubicuidad, relación de fuerza, relación de estructural, función, rol, todas estas definiciones están cargadas de símbolos. Bueno, y en efecto, esta simbología o este sistema simbólico es lo que nos va a permitir pensar al mundo o repensar al mundo, construir o deconstruir el mundo, como diría Derrida, ¿no? Esta estructura es la que nos lo permite. Bien, tomando un poco del material de Kashir en la primera parte del material que vieron, también vamos a encontrar, bueno, que hay una gran diferencia, ¿no? Fíjense cómo la representación de lo animal, que es estos seres sintientes pero que no pueden simbolizar, y de lo humano, ¿no? Que simboliza. Entonces, para responder la pregunta del ensayo, era, bueno, ¿qué es el hombre? Es un animal simbólico, así decirlo, un sujeto, es un animal capaz de simbolizar. Ahí vamos a tener la fotografía de un hermoso animal, de un bisonte, que desde hace siglos está entre nosotros, por suerte aún está. Los ambientalistas saben y los demás intuimos por qué decimos por suerte. Eh, y una manifestación pictórica de él, es decir, un dibujo que hicieron nuestros ancestros en la zona de Cantabria, allá en España, o lo que hoy día es España, eh, hace 15.000 o 16.000 años, ¿no? Entonces, como ahí está. Pero ahí está hoy, un día ese bisonte no estará, el verdadero, el que está arriba, pero la manifestación pictórica, simbólica de él, permanecerá. O sea, el símbolo tiene un poder no solamente descriptivo, sino que también tiene un poder transhistórico, es decir, una variación
del poder del ser humano, con esa capacidad de trascender a la historia, trascender al tiempo, trascender a los espacios. ¿Sí? Solamente yo puedo verlo, si se dan cuenta, ahí en la pantalla, sabiendo que está en una cueva, sino que también eso fue pintado hace muchísimos años. Con lo cual, puede ser, por un lado, una manifestación histórica, por otro lado, una representación gráfica de un animal vivo, o puede ser, esperemos que no sea así, la manifestación pictórica de un animal muerto, de algo que ya no existe entre nosotros, ¿no? Y esto es fundamental en este asunto. Eso es lo que nos hace humanos. Esta capacidad de simbolizar, esta capacidad de trascender a nuestra propia muerte y trascender a nuestros propios espacios. Hoy día, también, gracias a la tecnología de la información, trascender a nuestras geografías. Y digo tecnología de la información, incluyo por supuesto los libros y todas aquellas cosas que tenemos y que hoy día ya son casi elementos en desuso, pero existen, sean electrónicos o no. Bien, así que esto es lo que nos hace humanos, ¿no? El símbolo. Esta capacidad de simbolizar las relaciones, de simbolizar las interacciones, de simbolizar el mundo que nos rodea, dándonos cuenta que si ustedes ven a su alrededor, todo aquello que les rodea, o casi todo aquello que les rodea, originalmente fue una idea. Y lo humano lo materializó como tal. Y lo puede seguir materializando incluso generación tras generación. Cambiará el concepto de hogar, cambiará el concepto de casa o de oficina, pero no el uso simbólico de ese concepto. Bien, hablando de esta capacidad de representación, hablando de la filosofía de la ciencia, o sea, la epistemología, vemos cómo la ciencia no es más que un proceso de reconstrucción del mundo, pero también, y eso va a ser importantísimo desde el punto de vista de Caché, un proceso de construcción simbólica del mundo. Es decir, nosotros, en la medida que vamos creando y produciendo ciencia, también vamos modificando el mundo que nos rodea, vamos reentendiendo las cosas. ¿No? La teoría de conflicto social antes solamente podía verse vista desde la perspectiva de, bueno, de un enfrentamiento. Hoy el término simple de conflicto ya lo vamos marcando y lo tenemos encima. Incluso, no sé desde cuándo, pero ya hace muchísimos años, quizá desde tiempos de la CEPAL o antes, nosotros hablamos en Latinoamérica de crisis, la crisis como una condición momentánea, pero resulta ser que si hablamos tanto de crisis de los 60, estaremos pensando, quizás hoy podemos pensar, y es válido pensar, que la crisis es una condición inmanente a Latinoamérica como tal. Es decir, es algo, un espacio en el que todos los días se revive algo, o de todos los días se reinicia una vida para poder lograr algo, un objetivo que puede ser básico, primario o secundario de tercero año. En fin, estos conceptos que nosotros vamos creando, los conceptos de sociedad, los conceptos de estrés, los conceptos de médicos, los conceptos filosóficos, los conceptos sociales, así como otros tantos conceptos, van a cambiar en sí mismo al mundo. Entonces, esto es fundamental. Lo que nosotros producimos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros escribimos, lo que nosotros damos a conocer, transforma el mundo que estamos tratando de conocer. En este caso, entonces, vamos a ver cómo hay una reconstrucción, pero también hay una construcción simbólica del mundo. Nosotros la vamos reconstruyendo. Ya saliendo de esto, vamos a ir viendo que entonces la realidad, ¿qué va a ser la realidad? Es esta construcción que nosotros hacemos al mundo, ¿no? Es un hecho simbólico. La realidad entonces será la suma de un montón de opiniones y de una cantidad determinada o indeterminada, realmente determinada, de elementos que la van a ir dibujando, es decir, opiniones, conceptos, ideas que están en ese espacio. Y lo que tenemos aquí de un lado, del lado izquierdo, es las representaciones íntimas del espacio-tiempo. Va a decir Kant que esto es tal vez el elemento central del orden de las cosas. También lo va a plantear Kashir en la última parte del ensayo, en la primera parte del ensayo, sobre el hombre. Va a decir, bueno, este sistema de pensamiento espacio-tiempo
Estas construcciones abstractas de espacio-tiempo son las que nos permiten como seres humanos construir el resto de las cosas, construir el resto de nuestras interacciones, construir el resto de nuestras producciones culturales y construir nuestra realidad, esa realidad como nosotros la entendemos. Entonces, esta realidad está fundamentada en las relaciones espacio-tiempo y está fundamentada en lo que nosotros entre unos y otros decidimos. De allí la verdad, como tal, entonces nuestra verdad será histórica, será situacional, será íntimamente ligada a la cultura y será, en definitiva, la sumatoria de las intersubjetividades. Eso es lo que es la verdad. Vamos a conectar, después de Cashier, con Immanuel Kant, que también es tomado por él, y vamos a tomar de él 3 conceptos fundamentales para el tema del conocimiento de lo social y de lo que somos, ¿no? Vamos a ver cómo el individuo en su búsqueda de la construcción de cultura, en su búsqueda de la construcción de sociedad y en su búsqueda del entenderse a sí mismo, en este sujeto como sujeto social, bueno, va a tener algunas fuentes del conocimiento, ¿no? Va a decir Kant que existe un conocimiento a priori, que son las categorías mentales que están en nosotros y que nos preceden, están ahí y se van construyendo y se van generando y van acumulándose de una u otra forma, pero que están ahí de alguna forma. Va a decir Kant que existen unos conocimientos que son, por así decirlo, hoy diríamos heredados, no lo diría Kant en ese momento, pero podemos decir que están ahí en nuestra estructura. No estaba muy errado con esto, porque bueno, ahí ya hoy sabemos que hay mucho conocimiento que está incorporado en nuestra genética, hay mucho conocimiento que está incorporado y que viene de la base de las relaciones, de esos espacios intersubjetivos, de esos espacios interhumanos que estamos, ¿no? Y luego va a venir el conocimiento que se plantea a posteriori, es decir, aquel que viene de la experiencia. Ahora, ¿esta experiencia dónde se da? Esta experiencia se da en una cultura, se da en una sociedad determinada. Por eso decimos que el conocimiento está íntima y profundamente ligado a la cultura. Ahora, ¿qué va a decir Kant? Y es tesis fundamental de cómo conocemos. Bueno, conocemos a través de la síntesis de lo trascendental. Es decir, nosotros tomamos los datos, los tamizamos a la luz de nuestras categorías mentales, los relacionamos con nuestra experiencia y generamos el entendimiento. Es decir, que el entendimiento será ese modelo mental, o ese modelo en el cual nosotros procuramos describir la realidad, procuramos describir determinado fenómeno o hecho social. Esto que llamamos entendimiento será entonces la conjunción de datos con las limitaciones o ventajas que tengamos para tenerlos y cómo estos datos y este proceso de reconstrucción van a dar a la figuración de un modelo que va a ser momentáneamente la realidad que nosotros controlamos. Acá, bueno, vamos a ver teorías sociales, algunas teorías sociales que vamos a ver más adelante, pero fundamentalmente les diría que nuestras propias ideas de la sociedad y lo que es la sociedad como tal, tienen como, desde la teoría social, eh, 5 grandes formas de darse, ¿no? La primera son las teorías del conflicto. Las teorías del conflicto que nos van a hablar de las relaciones entre las luchas de clases o las teorías del síntoma social, es decir, sociedades que construyen enfermedades o sociedades que pueden medirse por el comportamiento colectivo o las acciones colectivas, fundamentalmente las luchas entre unos y otros, entre el individuo y el colectivo, o determinadas franjas sociales unas y otras. Ahí vamos a tener a Marx y a Weber, que ya los deben haber conocido en sociología y que lo deben haber visto también en algunos otros lugares. Porque todos ustedes, por supuesto, traen una buena dosis de saber. Bien. Y vamos a tener después esta función orgánica, esta Durkheim diciéndonos, bueno, las personas se suicidan, pero las personas también, y lo hacen en sociedades enfermas o sociedades sanas, ¿no? Vamos a hablar también de que los funcionalistas, de los cuales también está Mitt, pero eh, fundamentalmente Durkheim va a decir que bueno, la sociedad se construye como se construye también un órgano, es decir, cada parte de la sociedad tiene una función correcta eh, y concreta, es decir, los estamentos religiosos, los estamentos culturales, los estamentos educativos, las instituciones,
Los grupos, los movimientos tienen una función orgánica concreta y tienen que ver con su rol, por así decirlo, dentro del sistema o dentro de lo que es el órgano completo. No va a hablar de sistemas para ese tiempo, pero va a adelantar un poco la noción de función orgánica. Luego Mead y Goffman nos van a hablar de simbolismo social e identidad. Aquí ya nos preguntamos cómo se organiza, sino cuál es la relación del individuo con esa sociedad. Vamos a hablar de, bueno, cuál es mi rol, qué es lo que tengo yo dentro de esa sociedad, cómo soy reconocido o no, y cómo a través de la sociedad en la que me encuentro, soy a su vez reconocido por otros sujetos de otras sociedades, ¿no? Es decir, ahí hablaremos de identidad. Bill Goffman nos van a hablar de identidad y nos van a hablar de todo esto que tiene que ver con la construcción social de la identidad, la construcción del simbolismo social y de la identidad social como colectivo, ¿no? Luego vamos a tener a Parson, ya más reciente, no tanto, pero ahí está, con las relaciones entre desarrollo, función y sistema. Nos va a hablar de, bueno, cómo la sociedad se va desarrollando y va evolucionando y va complejizándose a partir de la revisión y la interacción entre las funciones y los sistemas sociales como un nivel superior a esta función orgánica de Durkheim. Nos va a hablar de, bueno, de que existen diferentes capas entretejidas, nos va a hablar de Parson, de cómo estas vinculaciones se van dando y cómo como sistema se va regulando, siendo desde la teoría de los sistemas cerrados, algunos grupos abiertos, en fin, y cómo se van, perdón, modificando entre uno y otro, ¿no? Y cómo este sistema se va amoldando a partir de ciertas condiciones que pueden ser, por supuesto, son realmente humanas, como condiciones de guerra, condiciones de pobreza, condiciones de abundancia, en fin. Bien. Y vamos por último, y lo vamos a utilizar a él, a trabajar sobre la teoría crítica que tiene que ver con las relaciones entre la masa y los individuos. Estamos hablando de Theodor Adorno y la teoría de masa-individuo para determinar cómo existe la identidad y cómo esta identidad va variando o no de acuerdo a ciertas características. Adorno nos va a hablar de autonomía y heteronomía, nos va a decir a grandes rasgos el concepto de autonomía será la independencia o autodeterminación en la toma de decisiones personales, es decir, yo como sujeto que tomo decisiones, que me voy avanzando frente a los designios y frente a los elementos del grupo, cómo lo social puede influir en esto, pero es una influencia que va dada desde lo cultural, pero que no me impide actuar. Y luego está la heteronomía, que dice, bueno, a medida que va avanzando, estos son autores que van preocupándose por la modernidad y la posmodernidad, cómo se van generando los elementos industriales, cómo la cultura va haciendo su trabajo de ir horadando al individuo y cómo lo social va a generar una subordinación, es decir, cómo las fuerzas sociales y las instituciones van a comprimirnos y presionarnos. Después de esto, bueno, veremos a Foucault y toda la teoría del poder, pero, y lo comentamos en la parte del poder, pero acá vamos a quedarnos con este concepto, ¿no? Entonces, repasando, tenemos lo autonómico, es decir, la autonomía como tal, el sujeto que toma decisiones en la función de su autodeterminación e independencia, y lo heteronómico que tiene que ver con la subordinación a las fuerzas sociales. A partir de esto, autonomía y heteronomía, nosotros vamos a pensar y vamos a relacionarnos con esta actividad que tenemos acá, ¿no? Dice, a partir de la definición de autonomía y heteronomía, que ya vimos, esta que vimos atrás, eh, y que pueden después ustedes buscar en su ChatGPT y todas sus herramientas. Eh, ¿Qué diríamos de la democracia en las elecciones en la Argentina? Estas elecciones que nos tenemos acá. Esta es una actividad que vamos a hacer en grupo, yo los voy a separar en grupo. 20 minutos. Cada uno les voy a dejar esta acción y vamos a, aquí hay una persona que está ingresando, Leonel está ingresando bien, y vamos a hacer la actividad, ¿no? Entonces nos vamos a dividir en dos grupos, no voy a hacer el grupo más grande porque no tiene ningún sentido. ¿Okay? ¿Se escuchó la presentación?
de lo que tenemos allí. Los materiales están ahí, están para su análisis. Entonces, vamos a colocarnos en grupos, se explicó la actividad. Como les vuelvo a colocar esto para que eh, puedan tomar fotografía del ejercicio, es decir, está allí. A partir de la definición de autonomía y heteronomía de Teodoro Adorno, bueno, ¿qué diríamos de la democracia y las elecciones de 2023 en Argentina? Bien, bien. Okay. ¿Pudieron tomarlo ahí? Primero. Bueno, muy bien. Vamos a tener un espacio para hacer esto que es de 20 minutos y luego vamos a compartir 10 minutos. ¿Alguna duda? Los grupos se van a hacer aleatorios, así que no me regañen, ni se preocupen, ni se molesten, porque no sé con quién van a quedar. Háganse amiguitos. Y bueno, voy a... Automáticamente se van a regresar, así que no se preocupen. Dos salas. Yo voy a ir pasando para ver si hay alguna duda. Ahí pueden ir uniéndose.